Gloria a Dios, bendiciones. El Señor me les esté bendiciendo, llenando de mucho gozo y de mucha paz por medio del Espíritu Santo. En esta hora me gozo mucho en saludarles y llevarles bendición a través de la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en esta hora en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y el versículo número 2. Vamos a leer la palabra bendita del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar para que el Señor se esté glorificando en esta hora a través de la meditación de su bendita palabra. Amén. Gracias, Señor, en esta hora porque nos permites poder meditar en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que te glorifiques en esta hora a través de tu Espíritu Santo, que seas tú llenándonos, fluyendo, llevando bendición a las vidas necesitadas, a todos aquellos que van a ver este video. En el nombre de Jesús, lleva, Señor, trayendo transformación, bendición, Señor, renovación. En el nombre de Jesús, Señor amado, salvación, Padre, en el nombre de Cristo. Te pido que lleves, Señor amado, una plenitud a las personas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre Santo, gracias, Señor. Espíritu de Dios, glorifícate en esta hora. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar meditando en un tema muy bonito, muy interesante en esta hora. Mis amados hermanos, yo me gozo al traer la palabra del Señor. Me gozo mucho poder traer una meditación de la palabra para que los corazones puedan ser edificados y transformados. Amén. Quiero hablarles, mis amados hermanos, con respecto a cómo vencer el conformismo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el conformismo estanca la bendición. El conformismo espiritual estanca la bendición del creyente, ¿verdad? Cuando hablamos de conformismo podemos hablarlo y ponerlo en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Una persona conformista se conforma quizás, como por decir así, alguien en la vida cotidiana se conforma con el ir el día a día. Sí, está bien que seamos humildes, que no seamos ávaros, que no seamos con esa ambiciosos o con esa codicia, con malicia, sino que seamos, hermanos, personas que no nos conformemos, ¿verdad? Que con cosas así que muchas veces no nos dejan avanzar en nuestra vida cotidiana y en la vida espiritual de la misma manera, mis amados hermanos. No podemos conformarnos como la palabra de Dios nos indica, ¿verdad? Entonces el conformismo muchas veces pueda que sea, depende de la manera como nosotros lo visualicemos o lo tomemos para nuestra vida, ¿verdad? Entonces muchas veces el conformismo estanca la bendición, ¿verdad? Porque tal vez nosotros ignoramos el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hablando de la vida cotidiana, muchos tenemos talentos, tenemos, hermanos, dones en nuestra vida, talentos a desarrollar, pero muchas veces el conformismo, no, porque está bien así, esto, lo otro. Entonces nos conformamos y entonces eso hace que la bendición que Dios tiene para nosotros se estanque. En la vida espiritual, por lo consiguiente, es lo mismo, mis amados hermanos. Por eso yo quería hablar en esta hora de cómo vencer el conformismo espiritual. Y hemos leído en esta hora este versículo de la palabra del Señor que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el Señor nos está invitando a que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos, mis amados hermanos, a este mundo, que no nos conformemos, hermanos, a todo lo que este mundo ofrece, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a vencer ese conformismo espiritual? Mis amados hermanos, quiero decirles de que las personas están en un conformismo que solo se conforman en, quizás van al culto, los días que les toca ir culto, van, vienen y escuchan la palabra de Dios, cantan, adoran dentro de la congregación,
regresan a su casa, pero van solamente quizás por cumplir un compromiso, por salir de una rutina, por, hermanos, seguir lineamientos, ¿verdad? Que son así, ¿verdad? Que vienen, semanas vienen, días vienen y van y todo eso. Y se llega el día, no sé qué días usted tiene los cultos en su congregación, pero digamos, en mi caso son martes, jueves, viernes de célula y domingo de culto, de culto dominical. Entonces, vamos y nos conformamos, hermanos, solamente así, ¿verdad? Que sabemos que el día martes hay culto de oración, jueves culto de enseñanza, viernes culto de célula familiar, de estudio bíblico, domingo culto dominical, y nos conformamos y hasta ahí y no pasamos. Entonces hay un estancamiento espiritual, no hay un avance en la vida cristiana porque nos conformamos solamente a eso. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a vencer? Entonces, la palabra del Señor nos insta a que no debemos dejarnos influenciar por el mundo que está gobernado por el maligno, ¿verdad? El mundo está gobernado por el maligno. Entonces el Señor nos invita a que no nos dejemos influenciar. Cuando nosotros nos dejamos influenciar por el mundo, por todo lo que atrae, por todo lo que es el mundo, así se llama, el mundo lleno de pecado, lleno de problemas, lleno de tantas situaciones, de vanidades, hermanos, de moda, de tantas situaciones que se dan en este mundo. Entonces, cuando nosotros nos dejamos influenciar por este mundo, entonces nosotros no avanzamos, solamente nos conformamos, ¿verdad? A cumplir una rutina, cumplir unos reglamentos o lineamientos que son establecidos, estatutos que son establecidos en una congregación, mas no avanzamos más allá de lo sobrenatural, querer como poder conocer al Señor más allá de lo sobrenatural. No avanzamos porque nos hemos conformado, porque nos estamos dejando influenciar por las corrientes de este mundo, que este mundo está gobernado por el maligno y sus demonios. Entonces el Señor nos invita a que no debemos dejarnos influenciar por el mundo que está gobernado por el maligno. También el Señor nos invita a que por medio de esta palabra nosotros nos renovemos cada día, que tengamos fe, que avancemos, hermanos, ¿verdad? El Señor por medio de esta palabra nos anima a transformar nuestra mente por medio de la fe y su palabra. Él nos anima, hermanos, a través de la palabra, que nosotros renovemos nuestra mente, que nosotros, hermanos, a través de la fe y su palabra nosotros avancemos y crezcamos en nuestra vida espiritual, que anhelemos, hermanos, que anhelemos los dones del Espíritu Santo, que anhelemos ser personas que cada día vayamos avanzando, hermanos, que si ayer yo no podía aprenderme un versículo bíblico de memoria, pues ahora yo tengo que aprendérmelo, yo tengo que esforzarme por aprenderme versículos de la Biblia de memoria. Yo tengo que aprender, si yo la semana pasada no podía cantar una alabanza, ahora tengo que aprender a cantarla, tengo que aprender, hermanos, cada día ir avanzando en nuestra vida espiritual. Pero cuando nosotros nos dejamos influenciar por el mundo, nos dejamos influenciar, hermanos, por la corriente y todo lo que este mundo ofrece, nosotros nos estancamos y no podemos avanzar. Y el Señor ha puesto mucho potencial en cada uno de nosotros, mis amados hermanos, ¿verdad? Porque el conformismo lo que hace es que estanca nuestra bendición. Hay bendición grande para cada uno de nosotros, pero como nos estamos dejando influenciar muchas veces por este mundo, no podemos avanzar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer, verdad? Entonces, no debemos de dejarnos influenciar. Debemos de ir renovando nuestra mente cada día a través de la fe y la palabra del Señor. Y aquí nos dice, miren, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que irnos renovando, mis amados hermanos. También el Señor, Él quiere que tengamos un autocontrol y que tengamos una madurez espiritual. Cuando nosotros tenemos un autocontrol, que nosotros le pedimos al Señor, que presentamos, hermanos, nuestro carácter, todas nuestras debilidades, las ponemos en las manos del Señor. Él nos ayuda, Él nos enseña a tener un autocontrol, a tener, hermanos, una madurez espiritual. Cuando nosotros, hermanos, vencemos
el conformismo, nosotros nos convertimos en cristianos maduros, hermanos, que cualquier circunstancia negativa que llegue a nuestra vida, cualquier murmura, cualquier crítica, cualquier situación que se levante en contra de nosotros, nosotros la sabemos enfrentar con la madurez espiritual, porque el Señor nos ha enseñado y nos hemos ido renovando, hermanos, nuestra mente, todo nuestro ser, por medio de la fe, por medio de la palabra. O sea, nosotros no nos conformamos a que vamos al culto, vamos y venimos, sino que vamos y aprendemos, y no nos quedamos solamente con eso, sino que en nuestra casa, en nuestro hogar, aprendemos, hermanos, a ejercitar la fe, orando, ayunando, leyendo su palabra, buscando los momentos de intimidad con el Señor. Entonces eso es lo que nos ayuda a vencer el conformismo espiritual, hermanos, porque nosotros somos de mucha bendición para otras personas cuando nosotros vencemos el conformismo espiritual, ¿verdad? Porque como estamos creciendo en nuestra vida espiritual, estamos avanzando, entonces nosotros somos de bendición para otras personas, y otras personas pueden crecer al vernos a nosotros, que les estamos dando un buen ejemplo, un buen testimonio, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros aprendamos a tener un autocontrol y una madurez espiritual, y esa madurez espiritual se puede lograr, hermanos, a través de la renovación, como nos dice aquí, a través de la renovación de vuestro entendimiento, mis amados hermanos. El Señor quiere que nosotros vivamos renovando nuestra mente, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Buscando cada día de su presencia, ¿verdad? Leyendo su palabra, hermanos. Teniendo fe cada día. Tenemos que ejercitar la fe. Entonces, de esa manera nosotros vencemos el conformismo espiritual, hermanos. Hay muchas personas, hay muchos hermanos que están estancados, tienen su bendición estancada porque solamente se han conformado a un día domingo de culto. Muchas personas, hermanos, se conforman solo del día domingo. Se conforman que el día domingo van al culto y ya, y así con eso pasan toda la semana. Hermanos, yo quiero decirle, ¿cuántas veces come usted en el día? Pero si usted deja de comer un día, usted se enferma, le duele la cabeza, usted se pone mal, ¿verdad? Y ahora si deja de comer toda la semana, usted puede caer en un estado deplorable de su salud, ¿verdad? Puede llegar a darle hasta una buena anemia en su cuerpo, ¿verdad? Entonces así es, no debemos de conformarnos, debemos de seguir avanzando, no tenemos que conformarnos a este siglo. Dice, también el Señor nos invita también a buscar primero el reino de Dios. Tenemos primeramente, para poder vencer el conformismo espiritual, buscar el reino de Dios, como nos habla su palabra allá en Mateo, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros vivamos renovándonos cada día y que no nos conformemos, hermanos, a este siglo, ¿verdad? No, o sea, seguir avanzando, seguir anhelando más del Señor, ¿verdad? Usted puede ser de mucha edificación para su congregación, para su familia, ¿verdad? A través de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo están en vigencia, mis amados hermanos. Los dones del Espíritu Santo son para la iglesia, pero no debemos de conformarnos a este siglo, a este mundo. Debemos de vencer ese conformismo espiritual por medio de la fe, por medio de la renovación de nuestra mente y de todo nuestro ser, como la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Cuando nosotros logremos, hermanos, vencer ese conformismo espiritual, entonces vendrá sobre nosotros, hermanos, esa bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros aprendamos a vencer el conformismo espiritual y que no nos quedemos solamente con lo que escuchamos, sino que nosotros escudriñemos, leamos la palabra, anhelemos del Señor, busquemos cada día del Señor, anhelemos su presencia, anhelemos estar cerca del Señor, porque solamente de esa manera se vence el conformismo espiritual, mi amado hermano, ¿verdad? Porque es triste, hoy en día la iglesia ha caído en un estado tan lamentable que la iglesia está tan conforme y se queda solamente, como le estaba diciendo a un inicio, hay quienes que solamente van los días domingos a la iglesia y hay quienes que les dicen domingueros, y no, mis amados hermanos, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir buscando del Señor, ¿verdad? Estar
venciendo ese conformismo espiritual, porque ese conformismo estanca la bendición. No le permitamos al maligno que nos esté robando la bendición, sino que renovémonos cada día, busquemos, presentémonos, como dice aquí el versículo 1, me dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nosotros, hermanos, nuestro cuerpo tenemos que presentarlo, hermanos, como una ofrenda agradable al Señor, como un sacrificio para el Señor, o sea, viviendo, renovándonos cada día, renovando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento tiene que ser renovado, hermanos, todos los días. Nuestro corazón, estarlo presentando al Señor en sacrificio vivo, santo, amados hermanos, ¿verdad? Que nosotros seamos, y mire cómo dice al final, dice, cuando nosotros hacemos todo esto, hermanos, de poder vivir en una renovación constante y llenándonos del Señor y no conformándonos, hermanos, a este siglo, dice, ¿qué pasa? Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces cuando nosotros buscamos más y más del Señor y nos renovamos y no nos conformamos, hermanos, a este siglo, a este mundo, sino que seguimos avanzando, seguimos, hermanos, buscando más del Señor, nosotros así, de esa manera, nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios. Pero si nosotros nos conformamos solamente con unos 5 minutos de oración, que solo vamos al culto solamente una vez a la semana, no vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero si estamos renovándonos, estamos buscando, estamos nosotros presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable al Señor, vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Vamos a entender todos los días lo que al Señor le agrada y vamos a aprender a escuchar su voz a través del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero leerles también otra porción de la palabra de Dios en 1 de Juan 2:15. La palabra del Señor nos habla también ahí cómo nosotros podemos vencer ese conformismo espiritual para que podamos crecer en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en 1 de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 15 al 17, nos dice de la siguiente manera. Dice así, le voy a leer este versículo para que usted vea cómo el mundo muchas veces influencia a los cristianos, pero nosotros tenemos que renovarnos todos los días, nuestra mente y nuestro corazón, para poder vencer ese conformismo. Y dice la palabra del Señor así, mire, 1 de Juan 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mire cómo nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire cómo nos habla la palabra del Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mire cómo nos habla el Señor. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, mi amado hermano, qué especial es el Señor. Por eso nos dice que a través de la renovación que nosotros vayamos teniendo, a según sea la búsqueda que nosotros tengamos con el Señor, que no nos conformemos solamente con un ratito que escuchamos, sino sigamos avanzando y buscando al Señor. Dice que vamos a aprender para que comprobéis, en el versículo que estábamos de Romanos, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y aquí nos está diciendo el Señor, y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si nosotros hacemos la voluntad del Señor, renovándonos, venciendo el conformismo, vamos a permanecer para siempre, amados hermanos, porque el Señor ya está por llevarse a la iglesia de esta tierra. El rapto de la iglesia está muy pronto, hermanos, y entonces si nosotros estamos renovándonos todos los días, presentando nuestros cuerpos a sacrificio ante el Señor, hermanos, dice, el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estaremos permaneciendo para siempre con nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, hermanos, yo les invito a que venzamos ese conformismo espiritual, que no nos conformemos a este siglo, que sigamos avanzando, que sigamos buscando más del Señor. Y fíjense que el mundo, hermano, es temporal y está bajo el control de Satanás. Pero también, hermanos, sin embargo, también dice Dios
que Él ama al mundo y que Jesucristo vino para salvar al mundo. Entonces, el Señor Jesucristo vino a salvar a todo aquel, hermanos, que está dispuesto a abrirle el corazón al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces el Señor ha venido a salvar a aquel que está sumido en el pecado, aquel que está vagando en el mundo sin fe y sin esperanza, ¿verdad? Pero también el mundo, mis amados hermanos, es temporal. Este mundo, ¿verdad? Es temporal y está influenciado por Satanás. Entonces nosotros no debemos dejarnos influenciar. El Señor nos invita a que sigamos avanzando, que no nos conformemos y que sigamos avanzando, avanzando, avanzando. Porque el conformismo lo que hace es estancar la bendición, ¿verdad? Así es que yo le invito en esta hora a que usted se renueve cada día a través del Espíritu Santo, se llene y no se conforme. No se conforme, mi amado hermano, que ya ahora fue martes, el culto, ya hasta ahí me voy a quedar. Ahora viene el jueves, otra vez voy y vengo y lo mismo. No, sino que avancemos, busquemos más del Señor, escudriñemos su palabra, busquémoslo en ayuno y oración, busquemos al Señor, adorémosle, démosle una buena alabanza, y así nosotros iremos conociendo cuál es la voluntad perfecta, agradable al Señor, como dice aquí su palabra. Solamente así conoceremos lo que el Señor, la voluntad del Señor, lo que Él quiere de nosotros cada día. Entonces en esta hora el Señor quiere que nosotros venzamos el conformismo, y sobre todo el conformismo espiritual, que no nos conformemos a este siglo, sigamos avanzando. Yo le digo en el nombre de Jesús, mi amado hermano, busquemos más del Señor, porque Cristo pronto viene. El Señor viene por su iglesia, y hay de aquellos que no estén renovándose cada día y que estén conformándose a este siglo, dejándose influenciar por la corriente de este mundo. Así que le invito a que usted se renueve todos los días para que el Señor le encuentre haciendo así como dice su palabra. Amén, gloria a Dios, bendito Dios. Te doy gracias por cada persona que ha visto este video, que lo van a ver. Renueva nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vencer el conformismo espiritual y que sigamos avanzando. En el nombre de Jesús, salva al perdido, Señor amado. Renueva, restaura, levanta aquel que está caído. En el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, que el Señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.